Estados Unidos y Reino Unido atacan objetivos hutíes en Yemen tras los asaltos a buques en el Mar Rojo. Estados Unidos y Reino Unido lanzaron ataques aéreos contra los hutíes en Yemen, apoyados por Irán en respuesta a sus amenazas a la navegación comercial en el Mar Rojo. ¿Todo esto por qué? Porque han habido ataques a buques norteamericanos. Luego de esto, Antony Blinken, secretario de Estado, dice: habrán consecuencias y estos ataques aéreos son escalada significativa en el conflicto regional que también involucra a Israel, Hamas, a Irán y sus milicias en Siria e Irak, con un Estados Unidos que ha dicho que su prioridad es evitar que el conflicto se extienda a una guerra mayor, pero también resistiendo la presión de sus aliados para actuar contra los hutíes, entre ellos Gran Bretaña, con los cuales se han unido para lanzar este ataque hacia ubicaciones de los hutíes con aviones de combate y destructores de la Marina. Quiero parar todo, que nuestro analista internacional Adriano Rivadeneira nos explique quiénes son los hutíes. A ver, ¿qué pasa? O sea, los hutíes son una facción. Houthi significa partidario de Dios. Son una facción islamista chií, salawí, si no me equivoco. Uh-huh. Así que son suníes también un poco. Es bien confusa la situación. Nacieron alrededor de los 90. En 2014 se hicieron famosos porque los sauditas, o sea, estos tipos son como Hezbollah, ¿ya? Uh-huh. O sea, son un partido armado que se tomó una parte del país y lo gobierna, mientras que hay un gobierno reconocido internacionalmente, entre comillas, por Estados Unidos y sus aliados, que está en la parte que no es la capital, o sea, a la parte derecha hacia la frontera con Omán. Es útil tener un mapa de mano en esta cosa para tener una figura, así que cuando nos escuchen la repetición, los que querrán escuchar, digamos, agarren un mapa y vayan viendo. Sí, es súper gráfico. Donde está Sanaa, que es la capital de Yemen, es donde gobiernan estos tipos. Y son como una especie de tribu, ¿ya? De hecho, el líder es apellido Houthi. ¿Ya? Es como una especie de tribu del desierto, son nómadas, ¿okay? Se tomaron el poder hace harto tiempo, manejan el país como maneja el Líbano Hezbollah, como maneja Palestina Hamas, digamos. Es como ese tipo de gobierno, paragobierno. Y desde 2014 los saudíes, Arabia Saudita, los empezó a bombardear. Los empezó a bombardear Sanaa. Es un país que está en guerra hace 10 años, Yemen, ¿ya? Por lo menos 10 años. Entonces, estas milicias en los últimos 2 años han empezado a recibir enormes cantidades de dinero de Irán. Porque Irán es enemigo de Arabia Saudí en los acuerdos de Abraham, que son estos acuerdos macro-regionales que los gringos y los israelíes y los sauditas quieren cerrar para poder asegurar la región, para que los norteamericanos no tengan que ser los garantes de la paz y seguir gastando plata infinita en esta agenda. ¿Qué hacen estos tipos? Estos tipos raptan, estos Houthi, empiezan a tomar el mando de pequeñas embarcaciones con las cuales atacan mayores embarcaciones, que son embarcaciones, la primera creo que fue un buque noruego, han habido buques norteamericanos, buques ingleses de transporte. Por ese mar, este lugar es el lugar más importante del mundo. Por ahí pasa el 50% del comercio mundial. ¿Ok? Está el canal de Suez ahí. Ya. El canal de Suez es aquella cosa que te permite que no te tengas que dar la vuelta por todo el Pacífico y por todo el mundo, por el Estrecho de Magallanes, para poder llevar el comercio marítimo mundial. Y claro, sorprende también la velocidad con la que los norteamericanos y los británicos actúan, porque esta cosa empezó a pasar hace un mes y ya están actuando de manera concreta, bombardeando objetivos militares en Yemen. Vamos a ver cuántas banderas de Yemen van a salir a protestar en contra de la masacre de este pueblo que va adelante desde 2014 por otra parte se sumaron otros aliados de Estados Unidos, se sumaron los del Commonwealth. Australia puso aviones de guerra en estos bombardeos, Países Bajos también, Canadá también. Y Bahrein, que es un pequeño país del Golfo de Arabia, una especie de Qatar, también se sumó. Entonces, digamos que el conflicto deflagró de manera concreta, ¿ya? O sea, no hablar de Tercera Guerra Mundial es un poco una maña a estas alturas. A ver, lo que me estás diciendo
8:23 de la mañana del viernes 12 de enero, Adriano Rivadeneira, que estamos enfrentando un escenario de tercera guerra. Lo que pasa es que cuando estalló la Primera Guerra Mundial, nadie la llamó Primera Guerra Mundial. Cuando Austria le declaró guerra a Serbia, nadie dijo esta es la Primera Guerra Mundial. Claro, no se le pone la etiqueta, No se le pasa pone el tiempo. Cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre del 39, nadie dijo esta es la Segunda Guerra Mundial. Nosotros tuvimos desde 2019 hasta 2024 11 golpes de Estado en África que partieron el continente del Sahel en dos. Conflicto en Ucrania con 500.000 de muertos. Conflicto en Gaza, para no decir la deflagración total que hubo en Irak hace 10 años. La guerra de ISIS. Se tomaron Irak y Siria. O sea, el conflicto y esto va adelante hace mucho tiempo. Nosotros los historiadores somos fomes cuando tenemos que decir esto, porque esto va adelante hace mucho tiempo. Desde que se destrozó el Imperio Otomano, esto es un escenario continuo, conflictivo, entre etnias, porque los países ahí están inventados. Si uno ve el mapa, por eso digo, agarren un mapa, los países son cuadrados, son fabricados, son países fabricados. Todos estos países, Yemen, Omán, también. O sea, si uno considera la cantidad de gente que está en este minuto en situación de conflicto armado, en medio de Europa hasta África, pasando por el Medio Oriente, ya son 3 continentes. El Mar Rojo, le decimos Mar Rojo, pero eso es Océano Índico. O sea, tenemos un conflicto desde el Atlántico, el Mediterráneo y el Océano Índico. Están abiertos los 3 conflictos. Y no hablamos de tercera guerra. No hablamos de tercera guerra mundial, porque Ahora, eso le va a tocar a los historiadores. Que hay un punto 50 años para más. poder, sí, probablemente, tomar esa definición, tiene que haber un país grande en juego. Claro. Y yo creo que el país grande que va a entrar en juego en este minuto va a ser, yo creo que Arabia Saudí va a actuar en Yemen en lugar de los norteamericanos. Yo creo que los norteamericanos les están pidiendo a los sauditas que se muevan, porque por lo demás llevan 20, 30 años armándolo. Entonces hagamos algo con estas armas, ¿no? Y siendo Arabia Saudí una pseudo... Sí, pero hay un punto. Claro, una cripto. Digamos... es una macro dictadura. Claro. Okay. Pero hay un tema ahí que creo de relevancia, que tiene que ver con la respuesta de estos pequeños grupos en países de gran tamaño. Porque ahora la cosa se empieza a poner fea. Empiezan los organismos de seguridad, las alertas mundiales de vuelo. Esto va a tener consecuencias. Y Es más, después en Yemen dijeron, vamos a responder. O sea, no se esperan cómo. No, claro, es difícil. ¿Es así? ¿Hay un antes y un después? O sea, yo creo que el antes y el después ya fue en 2001. Ya. Esta es una ahora situación tan determinante. No, yo creo que el 2001 determinó todo este escenario. O sea, todas las políticas de exteriores norteamericanas que no han sido capaces, porque han sido unos incompetentes inútiles. Lo voy a decir, son unos incompetentes inútiles, porque en el mantenimiento de la paz y del equilibrio geopolítico, sea en el Medio Oriente, en África, que en Europa, no han tenido la pelota ni un solo día. De hecho, todos los conflictos en los que han estado implicados tratando de que no deflagraron. Todos. Se escaparon de Afganistán después de 20 años de guerra, destrozaron ese país, volvieron los talibanes. Se escaparon de Irak y llegó ISIS. O sea, nunca, no han podido, en ningún contexto en el que han sido intervenciones directas militares, han sido capaces de contener la situación. Entonces, la política de Estados Unidos no es una política capaz de mantener la paz. No es ese el objetivo. ¿Ok? Ahora, Yemen, esto es el último escenario. La chispa aquí, que hace que todo, digamos, se derrumbe completamente, es que ataquen Irán directamente o que haya un accidente. Eso están Sí, esperando, eso también básicamente. viene. Venga un accidente, que a alguien se le escape un misil a un lugar donde no correspondía. Eso y tendría que prende pasar. otro escenario. Claro. Sí, yo creo que eso podría pasar. Yo creo que Israel podría hacer que eso ocurra. Israel está bien cerca. Yemen igual está más o menos lejos de Irán. Todo esto es... A mí lo que me sorprende, yo no quiero meter en problemas, no me quiero meter en problemas yo. Estos son todos aliados de China. Todos estos actores políticos de los que estamos hablando son aliados de Rusia, son aliados de China. Yo creo que son los chinos los que tienen en mano la situación, en el sentido de que son ellos los que pueden impedir que la situación se derrumbe por completo. Yo no creo que los norteamericanos estén en condiciones de negociar. Por lo demás, tengo la impresión también que su, digamos, deterrencia, o sea, esa fuerza que hace que uno no haga las cosas porque Estados Unidos podría reaccionar, yo creo que ya no está funcionando tanto.
Además no tienen el presupuesto. Y no hay un presupuesto. tema de presupuesto O en sea, el tema Ucrania que... Es que le cerraron el presupuesto a Ucrania. Y eso es una noticia que podemos conectar con lo que está pasando en Yemen. Ya. Porque estos tipos, el razonamiento que hacen es, le vamos a estar pagando a Ucrania una guerra por procura. O sea, vamos a como conto tercero. ¿Ah? ¿Ok? Perdonen, mi castellano en este caso funciona mal. Tenemos que pagar nuestro conflicto. Nosotros vamos a tener un conflicto. Estamos ante un posible conflicto. Nosotros nos vamos a guardar esa plata para financiar nuestro conflicto. Por lo demás, en Ucrania es invierno, no va a haber actividad. Pero los armamentos y las platas circulan, son lentas. Entonces, si tú no mandaste la plata ahora, en verano, los rusos van a hacer una contraofensiva y se llevan a los ucranianos por delante. Y tú mataste a 500.000 de soldados ucranianos y rusos por nada, porque esta guerra está funcionando, esta guerra de 500.000 de muertos, está funcionando porque les mandan plata a los ucranianos. Si no les mandáis plata y armamento a los ucranianos, la guerra se detiene. Y claro, Ucrania deja de existir. Sí, pero la guerra se detiene. Entonces es la una por la otra. En efecto, estos temas están conectados. Todos estos conflictos están conectados. Y, por supuesto, como decía Norman Angell, en un gran libro que salió antes de la Primera Guerra Mundial, que se llamaba La Gran Ilusión, a mí me parece mucho que la gran ilusión de estos países de que no ocurra lo que ocurre cuando uno financia el 200% más en 5 años en armamentos, o sea, compra armamentos por el 200%, en un lustro, todos los países europeos, Norteamérica, Rusia, China están haciendo esto, los países africanos también están invirtiendo enormes cantidades de dinero en armamentos. Entonces, ¿cómo yo voy a creer que tú te financias de esa manera, esa cantidad de plata, trillones de dólares, son trillones de dólares, una cifra que no se puede escribir, en armamentos para después no usarlo? Es una gran ilusión, que es lo que decía este autor, y hay una película de Renoir preciosa también, que habla de este tema, y yo creo que es importante considerarlo. O sea, este es el escenario post-pandemia y muy parecido al que había antes de la Primera Guerra Mundial.